Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a estar haciendo la última actualización de mi No Buy Low Buy del año pasado, del 2022. Para los que no saben de qué estoy hablando, les cuento rápidamente. El año pasado me puse varias reglas al momento de comprar maquillaje. En algunas categorías de productos no podía comprar absolutamente nada y habían otros en los que tenía un límite de productos al año. En la cajita de descripción les dejo el link de mi última actualización que fue, si no estoy mal, en julio-agosto. Y nada, ahora sí vamos a comenzar primero con los productos del no buy, es decir, los productos que no podía comprar. Déjenme decirles que estuve demasiado juiciosa el año pasado. Aquí tenía 7 categorías, tenía productos para las cejas, brillos para los labios, labiales líquidos mate. También agregué brochas, primers, iluminadores y pestañina. Estos productos los agregué por diferentes razones a mi no buy, ya sea porque tengo demasiados, por ejemplo, brochas tengo muchísimas y pues no se justifica seguir comprando, ¿para qué? Otros, como por ejemplo las pestañinas, son productos que obviamente utilizo siempre cada vez que me maquillo, pero se vencen muy rápido, entonces no tiene sentido para mí tener tantas pestañinas abiertas, así que decidí utilizar las que tengo por el momento y no comprar más. Y hay otras categorías como por ejemplo los labiales líquidos mate, los iluminadores y los primers, que en realidad yo ya casi no utilizo, sobre todo los labiales líquidos mate, creo que ya nunca los utilizo. Y los primers e iluminadores, aunque sí los utilizo de vez en cuando, no son primordiales para mi rutina de maquillaje. Dicho esto, me alegra contarles que no compré ni un solo producto en ninguna de estas 7 categorías, exceptuando las brochas. Ya les había contado que iba a comprar las brochas de piel rebelde porque quería probarlas y las estuve comprando apenas llegué a Colombia después de la última actualización. Y de hecho, en mi último video probando productos colombianos les conté que me encantaron, definitivamente no me arrepiento de haberlas comprado. Incluso, como algunos de ustedes ya saben, en este momento estoy viajando y estas son todas las brochas que tengo conmigo. La mayoría de estas son las de piel rebelde, por aquí tengo otras que de pronto ya les había mostrado, por ejemplo esta que fue la que compré en la primera mitad del año, pero en su mayoría son las brochas de piel rebelde. Pero sí, de resto no compré absolutamente nada más, entonces por la parte del no buy estoy bastante contenta. Ahora pasamos a lo que es el low buy. Aquí tenía diferentes reglas, en algunos casos tenía un límite de productos. Aquí entraban lo que eran rubores, bronceadores, bases y correctores, que tenía un máximo de 2 productos. Paletas de sombras también me puse un límite de 3 en la segunda mitad del año. Y para lo que son polvos, la regla era que no podía comprar ninguno hasta que no me acabara uno de los polvos que ya tengo en mi colección. En este caso la idea es que si quiero comprar un polvo compacto me tengo que acabar un polvo compacto, y si es polvo suelto pues me tengo que acabar un polvo suelto. Comencemos con las buenas noticias. Lo que son los rubores, estuve comprando 2. El primero fue este rubor en crema de Ame, que también les mostré en el video pasado. Y el otro también es de marca colombiana, es de la marca Aurora y es el rubor también en crema en el tono Hortensia, que fue el que sacaron en colaboración con Trend Alert Colombia. Ese no lo tengo aquí en este momento, pero por aquí les dejo un reel en el que lo estoy utilizando. Bueno, nuevamente tenemos problemas de luz, disculparán mientras la ajusto aquí a medida que vamos hablando. Pero bueno, de esa misma colección que sacaron también compré este producto que se llama Astro Lights Sombra Cremosa en el tono Warm Cocoa. En teoría también se puede utilizar como rubor o como labial, es como los productos de Danessa Myricks, pero como es una sombra cremosa no lo estoy contando en esta parte de los rubores. Pasamos ahora a los bronceadores. Aquí no compré absolutamente nada. Lo que son las bases, sí compré una, que fue esta de Ame, la base mate. Yo la compré en el tono L104, es una base que es de alta cobertura, es bastante mate, por lo cual no es una base para todo el mundo. Después de que les subí ese último video, me llegaron varios mensajes de algunas personas que me contaron que esta base no les gustó en lo absoluto, y es básicamente porque el acabado es demasiado mate y yo siento que es mejor para pieles grasas como la mía. A mí me funciona muy bien, de todas formas sí siento que es una base más pesada de lo que estoy acostumbrada, entonces la utilizaría solamente para eventos, no es algo que yo piense utilizar todos los días. Pero bueno, el caso es que solamente compré esta de acá. Por ese lado, súper bien porque tenía un máximo de 2 bases para comprar. Una que casi compro es la de Makeup Forever. Les dejo por aquí una foto. He escuchado maravillas de esa base, pero no sé, no me he animado todavía, a pesar de que siento que me puede llegar a gustar mucho. Todavía tengo bastantes bases y yo casi no utilizo base, que es lo más irónico de todo. Entonces no la voy a sacar de mi lista de deseos, pero voy a intentar utilizar las que tengo por el momento. En cuanto a los correctores, también tenía un límite de 2 y estuve comprando solamente este de la marca Anika, que es el corrector Bonita en el tono 01 Bella. Definitivamente de las mejores compras que hice el año pasado.
y lo que son paletas de sombras tenía un límite de 3. Me puse ese límite porque tenía varias en la mira, incluyendo algunas de Huda Beauty, las de Hindash, me parece que se ven espectaculares, pero al final nunca las compré y la única que terminé comprando fue esta pequeñita de Dolce Vela que ya les había mostrado. Entonces básicamente fue solamente una de 3 que tenía. Y ya por último la categoría de los polvos, que ya les había contado que solamente podía comprar uno nuevo solo cuando me acabara uno de los que ya tengo en mi colección. Aquí sí fallé un poco, estuve comprando este polvo suelto de Lina Toro, pero no me ha acabado ningún polvo de mi colección. El único que estoy a punto de terminarme es el del Project Pan, que es este polvo compacto, pero es un polvo compacto y este es un polvo suelto. Realmente la regla que tenía no aplica para esta compra. Entonces, sí, esa fue la única categoría en la que fallé. Y bueno, chicos, con eso llegamos al final de esta lista. Hice un pequeño conteo de todos los productos de estas categorías que compré en todo el año, y a pesar de que fallé con mis reglas en algunas cosas, me siento igual súper contenta porque comparado con otros años, yo antes gastaba muchísimo dinero en maquillaje. Tanto mi Project Pan como estas reglas del No Buy me han ayudado muchísimo a controlarme mucho más. Lo que compré en todo el año de estas categorías fueron, primero, brochas. Estuve comprando esta en la primera mitad del año, que ya les había contado que me encanta para bronceador, y también las brochas de Piel Rebelde. Creo que fue la categoría en la que más productos compré, solamente porque el set de Piel Rebelde tiene varias brochas. Polvos, solamente estuve comprando este de Lina Toro. Rubores, el de Ame y el de Aurora, solamente esos dos en todo el año. Lo que son bases, también compré dos, esta de Ame y la otra que fue en la primera mitad del año, que fue la base de MAC Face and Body, que también quería probarla, entonces esa la estuve comprando. En cuanto a los correctores, compré también dos, este de Anika y el de Ame, que compré a principios del año pasado. Y por último, esta paleta de sombras, que fue la única que compré en todo el año. Y bueno, chicos, esos fueron todos los productos. Cuéntenme en la parte de abajo si ustedes también hicieron en el 2022 este proyecto de No Buy, Low Buy. Para lo que es el 2023, creo que ya no lo voy a hacer, ya no voy a hacer No Buy y Low Buy, solamente voy a hacer mi Project Pan. Pienso que todo esto me ayudó a controlarme un poco más el año pasado, entonces ya para este punto siento que no lo necesito, no tengo que ponerme reglas y soy un poco más consciente al momento de comprar mis cosas. Pero cuéntenme si ustedes sí tienen pensado ponerse algunas reglas este año. Recuerden que no solamente tienen que ser productos de maquillaje, también se puede hacer para productos de cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, incluso cosas para el hogar, lo que ustedes quieran y sientan que necesitan un poco de ayuda para controlarse. Entonces nada, cuéntenme en la parte de abajo. Pero nada, chicos, ya con eso llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!